hablando de violencia, este es otro tipo de violencia. Hubo un presidente de una cámara, que es Esteban Amat, hubo un secretario legislativo o administrativo, es Galíndez. Administrativo, Galindo, un alto cargo, que se autonombró él planta permanente, ya se garantizó el trabajo de por vida laboral, lo vamos a tener que pagar nosotros. Es decir, puede Sáenz dejar de ser gobernador de acá a 2 años o a 4 años más y vamos a seguir bancando económicamente a Galíndez, que ya tiene trabajo asegurado. Cuando hay tanta gente que espera llegar a planta permanente, no de carrera. Amat nombró a familiares, amigos, etcétera. Godoy antes de irse hizo lo mismo. Es decir, una serie de cosas irregulares, por donde se las mire, que están prohibidas por la Constitución. Yo tengo acá a 3 señoras que las voy a saludar. Zulma Arepia, que todas tienen ya muchos años en la legislatura, Adriana Oliva y la doctora Alejandra Chuchuy, para hablar del tema. A ver, esta persecución laboral no deja de ser, ya que venimos del Día de la Mujer, violencia institucional también, ¿no? La idea de que estemos hoy acá a las 3 es un poco contarles cómo continúa la historia de la detención de la doctora Hermosilla y cuáles son las consecuencias de esa detención, porque todavía no se ha visibilizado lo que sigue pasando en la Cámara de Diputados. Cuando él llega a la presidencia de la Cámara de Diputados, había 24 personas que habían sido promovidas a planta permanente por la anterior presidencia, es decir, la del doctor Godoy. Sí, Amat eso lo rechaza. Esas personas, es importante aclarar esto, son personas que ya trabajaban en la Cámara de hace muchísimos tiempos. Acá tengo compañeras que tienen 20, 25 años de servicio, son promovidas a planta permanente. Cuando llega a la presidencia Amat, deja cesanteadas a esas 24 personas. Esas 24 personas que habíamos organizado nuestra vida en función de la planta permanente, que te da estabilidad y te permite proyectar al futuro una serie de cuestiones. ¿Sí? Pero más allá de eso es un derecho de todo trabajador, después de cierta cantidad de años, dice la ley, que ya deben llegar a planta. Totalmente, aparte todas estábamos en condiciones para ser promovidas. Ante esa situación, él nos reúne a las 24 personas en presidencia y nos promete y asume como compromiso personal el reintegrarnos a esas plantas permanentes antes de que terminara su gestión de 2 años. Y a cambio nos ofrece contratos de locación de servicio o agrupamientos políticos, o sea, precariza lo que ya teníamos consolidado como plantas permanentes. Tomamos la decisión de no plantear ningún reclamo administrativo ni judicial, porque teníamos derecho a hacer ese reclamo, pero en función de que se había comprometido a restituirnos, continuamos trabajando. Cuando la doctora Hermosilla hace la denuncia, la destituyen de su cargo de jefa de servicio, la detienen de la manera que la detienen. Y la imputan por dos delitos, turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional. Exactamente. La detienen, a continuación reclamos, sanciones por parte de la Cámara de Diputados, que son cesantías o terminación de contratos de ciertas personas, ¿sí? Zulma Arepia es una de ellas, yo soy una de las personas que queda sin trabajo, y existen 2 compañeras más, pero es más grave la situación porque personas como la doctora Hermosilla de planta permanente, a las que no pueden sancionar con el despido porque tienen antigüedad, servicio, no se las ha sumariado. Pero sí la desplazaron del cargo igual, La desplazan del cargo, y a otras personas las sacan de los sectores que estaban trabajando de hace muchísimo tiempo y las mandan, que es un sector que se llama bibliotecas, que no es sector porque es solamente una línea dentro del presupuesto de la Cámara de Diputados, y las asignan a esos lugares. Esa es la situación de violencia que todavía no se ha visibilizado, porque todos sabemos lo que le ha pasado a la doctora Hermosilla, que está luchando por sus derechos, que hay una sentencia de una jueza de violencia de género que ya ha determinado que hubo violencia, pero habemos mujeres, ¿sí?, cabezas de familia, con obligaciones, con hijos, que hemos quedado cesanteadas y sin trabajo a partir de esa situación. ¿Y cómo se vive así? Digo, porque por un lado lo económico y por otro lado esto de lo psicológico, ¿no? De afrontar toda esta situación es muy cruel, muy dura. ¿Usted piensa que desde el momento que se da a conocer el decreto hasta el momento que nos entregan un contrato que se renueva anualmente, primero y principal, uno habló con el presidente de la Cámara, un hombre con una cruz en el pecho, muy cristiano, concurrente a misa domingo a domingo, que dice: yo les voy a devolver la planta permanente, apunto a la legalidad. Es más, el decreto que a nosotros nos quita la planta permanente
habla de la legalidad y habla de que la política reprocha el abuso de poder. Nosotros nos quedamos, yo le creí, absolutamente le creí, y yo calculo que el resto también le creyó. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se entera que existe una denuncia como la de la doctora Hermosilla? Tiene que empezar a entretejer de que esto ha sido evadir responsabilidades y entretenernos. ¿Cómo puede ser que uno tenga que tolerar que venga un hombre que tiene una fortaleza muy diferente a la de la mujer y una palabra con más credibilidad que la de una mujer como el doctor Medina, que en el caso mío me acuse de ñoqui? Cuando yo tengo para decir que en plena pandemia, cuando no había ni barbijos en Salta, sí ellos fueron a trabajar. Concurrieron a trabajar en el mes de junio y en el mes de septiembre. El mes de junio para realizar un decreto, nombrar a 5 personas, avalarlas con un trabajo de por vida, a la vez darles una licencia, hacerles elegir un sueldo y, como si fuese poco, nombrar a gente de planta política para que vaya cuidando esos cargos. Pero aparte los nombraron en la categoría máxima. Todos. La categoría 10, que es el sueldo más alto. Todos en nivel 10. ¿Cómo puede ser que yo tenga en mi memoria al presidente de la Cámara diciéndome, Zulma, por favor, porque yo le manifesté si esto era una cacería de brujas, y me dijo, por favor, esto apunta a la legalidad, mi intención es devolverle las plantas permanentes, y en este caso no solamente se está viviendo el tema de las cesanteadas, también está viviendo la gente que está adentro de la Cámara un sojuzgamiento. Nuestra compañera está viviendo una situación similar, con la diferencia de que ella ha podido realizar una denuncia. Sí, buenas noches. En el caso mío, voy a cumplir 29 años de planta permanente. Pertenecíamos a sectores, como otras compañeras también que tienen muchos años de servicio, que entraron por concurso. Consideraron ellos que nosotros estamos, digamos, en toda esta situación de denuncias y todo eso con la doctora Hermosilla. Nos mandaron directamente, sin ninguna consulta, ni mucho menos, porque cuando vos tenés una cierta estabilidad, te consultan medianamente o hay pedidos, digamos, para sectores para que vos puedas ir a cumplir tu servicio. En el caso nuestro no, directamente nos dijeron, este es el memo, te notificamos, te vas a la biblioteca, en mi caso, como mi otras compañeras. Hoy en la biblioteca, de ser 2 personas que estaban, somos 8, todas con una antigüedad, en el caso de 2 compañeros, más que yo todavía, y bueno, ¿qué funciones tenemos en la biblioteca? Ninguna. ¿Qué es lo que hacemos? Poner los tachos que no se mojen los libros, nada más. Claro. Es Porque una forma encima, de que no te pueden echar, no pero me pueden echar. Ahí te echaron en el mismo trabajo porque te mandaron a un rincón donde no cumplí función. Exactamente. Y aparte de eso, increíble. También el rumor que decían eran que nos habían sumariado. Yo tengo mi legajo impecable. No hay situación para nada de sumario. Es probable que ahora aparezca uno, no lo sé. ¿Entendés? Pero bueno, mi legajo hasta no hace mucho estaba impecable. Aparte, uno viene preparándose. En el caso mío, me falta no mucho para recibirme de abogada, y todo eso uno invierte tiempo, dinero, ¿Trabajás con prepararse. miedo? ¿Trabajás con miedo? Porque esto es, a ver, lo acabas de decir, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Yo ingresé, nosotros tenemos registro de marcado de tarjeta, ingresé en la Cámara para marcar la tarjeta, cuando una persona, digamos, empleado, coordinador de presidencia, empezó con el tema de hostigamiento, que lo vengo sintiendo hace muchísimo tiempo, ya prácticamente 2 años, y permanentemente de un hostigamiento, él venía detrás mío diciéndome un montón de barbaridades, digamos, adjetivos que no son humillantes, digamos, repetirlos, y le hice una denuncia. En esta semana del Día Internacional de la Mujer le quiero preguntar por todas esas compañeras del presupuesto, observatorio, mesa de la mujer, subsecretaría, secretaría de violencia, comisión de la mujer internamente dentro de la Cámara de Diputados, la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, todo esto que yo nombré. Me imagino que con ustedes, Postiglione, Gareca, se han comunicado y ya están interiorizadas de todo esto. No. Nadie. De hecho, justamente escuché en el mensaje, creo que en el mensaje del gobernador, que iba a crear una secretaría. Tenemos nosotros en la Cámara un protocolo por violencia laboral y todo eso. ¿Se aplica? No. El observatorio... Se aplica para algunos. Claro, se aplica cuando hay una conveniencia de algo. El observatorio no dijo nada, ni siquiera un comunicado. Es más, creo que hubo
2 personas que conozco que se manifestaron y tienen problemas laborales también, que no pertenecen, digamos, a la Cámara de Diputados, pertenecen a otro poder. Sí. Y también están siendo sancionadas. Yo no he visto ninguna diputada que haya pronunciado en este caso tremendo de la detención de la doctora Hermosilla. Ninguna. Hoy no sé quién están en la Comisión de la Mujer, porque todavía la página de la Cámara no está en construcción las comisiones como para saber quiénes son los miembros. No sé. Hay inclusive colegas de ustedes que son periodistas, que entienden de comunicación, que son legisladores actualmente, tanto en el Senado como en diputados, que medianamente ustedes la información la manejan. Sí, hay diputados, senadores y de todo. Claro. Y tampoco nada, se acercaron. Nada. Que en un 8 de marzo era vital tocar el tema de la empanada. Era imprescindible, porque eso fue tema de discusión de todo el mundo. Hoy todo el mundo sabe quién es la que elaboró el proyecto. Sí. Ahora, esa comisión, la Comisión de la Mujer, se ocupó de decir esta irregularidad que sí tienen conocimiento, porque todo el mundo lo conoce. Nadie hizo nada. Estamos hablando de legisladores, diputados y senadores que elaboran leyes y que juran por una constitución. Acá lo que se ve claramente es un incumplimiento de esa constitución por la cual ellos juraron. Es decir, que es el deber de ellos actuar, observar, ver y estar a la par de ustedes. La doctora Abud hizo una declaración también en la que decía que estábamos sobrepoblados de legislaciones y marcos legales y que no se cumplen. Nosotros en la provincia de Salta tenemos la ley madre de medio ambiente, la 7070. Es una ley que la han copiado el resto de las provincias. ¿Se cumple? No. Para nada. Dígame, si no cumplimos una en donde nos vamos a quedar sin casa, ¿vamos a tener en cuenta a las mujeres que no tienen el poder ni la fuerza que tienen los hombres? Buscamos los discursos de cada legislador en campaña. La corrupción, vamos a terminar con la corrupción, vamos a hacer esto porque el otro que estaba anterior no servía. A ningún legislador, es increíble, gran parte de la Cámara es nueva, y que tampoco dijeron medianamente un comunicado o preguntaron. No digan que no saben, nadie puede no saber, los medios lo han sacado bastante. Fue ingresado el expediente de denuncias, las denuncias de violencia están en la Cámara, yo no sé qué es lo que pasa. Veremos, habrá que esperar. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la instancia en la que están ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? Quería reafirmar lo que decían mis compañeras respecto de la orfandad que hay, respecto del apoyo de las mujeres, de las instituciones que están a cargo de mujeres. No hemos tenido el apoyo de absolutamente ninguna. Incluso también creo que es importante decirlo de la prensa, salvo contadas excepciones, ya estamos en 3 meses desde que ha sucedido, tomamos la decisión de empezar a hablar y visibilizar y contar lo que está pasando, porque esta no es solamente la lucha de mujeres que están reclamando su lugar de trabajo que legítimamente se ganaron. Este es un reclamo que va mucho más allá. Esta es una lucha que creo recién comienza. Estamos dispuestas a hablar, a contar y a seguir visibilizando este tipo de violencia, porque cuando uno habla de violencia normalmente hablamos de lo más grave, que es un femicidio, como vos hablabas al principio, pero hay muchas formas de violencia. Esta es una forma que se traduce concretamente en despido, que se traduce concretamente en relegar a gente de planta permanente a estar recluidas en lugares que ni siquiera existen en la Cámara de Diputados. Sin duda, esto lo que muestra es algo muy grave, es como vos decís, no hablamos de un trabajo en sí, si lo tenés o lo perdés, va mucho más allá. Esto pone al desnudo la práctica autoritaria del poder y pone en riesgo la institucionalidad, en este caso la legislatura y de todo lo que allí engloba. Y aparte el amedrentamiento, las amenazas, la persecución, que no es más que violencia institucional, y el acompañamiento de la justicia, que se pone a favor del poder político más que del derecho, para quien es abogada, en un Estado de derecho. Eso es lo grave acá. Totalmente, es así, no hay ningún tipo de apoyo desde la justicia, al menos no lo vimos todavía. Nosotras recién estamos iniciando el reclamo en la vía administrativa, sabemos que no vamos a tener ninguna resolución favorable porque los mismos que nos despidieron no creo que reconozcan que fue una cesantía no válida, y después continuaremos con el reclamo vía judicial y ahí veremos realmente si la justicia se define y toma una posición respecto de los derechos vulnerados. A las 3, muchas gracias por venir.